El tema que vamos a ver hoy día es paro traumático por trauma. Voy a comenzar con las conclusiones. En primer lugar, en el paro y trauma nos debemos olvidar del algoritmo de la ACLS, el típico que conocemos. El accionar es distinto si existe o no un médico en la escena. Se debe priorizar la estrategia de scoop and run en caso de tener un centro asistencial menor a 15 minutos y toda decisión debe ser instruida por M1 regulador. Esta presentación la quise hacer enfocada a nosotros como SAMU, con toda la evidencia clínica de paro traumático. Así que van a ver varias cosas que dicen M1, M23, técnico paramédico, va dirigida específicamente para nosotros. Entonces, paro traumático en trauma. El trauma es la primera causa de muerte en los pacientes menores de 40 años. La sobrevida que tiene un paciente que se encuentra en paro y está con trauma. Ay, espérenme. Oscar, ¿Sí? es que no tengo el mouse en la pantalla. Ah, ya. Yo creo que eso es ya de tu computador. Ve si te aparece como opción ahí en la expresión compartir. Ahí lo tienes. A ver, aquí lo tengo. Ahí sí. Ya, entonces el trauma es la primera causa de muerte en los menores de 40 años. La sobrevida del paciente con politraumatismo más un paro cardíaco fluctúa alrededor de un 2% y el rango de sobrevida va entre un 35 y un 1%. Si se fijan, es súper bajo. ¿Quiénes son estos pacientes que generalmente nos vemos enfrentados a un paro por trauma? Es un paciente joven que generalmente no tiene factores de riesgo, ocurre debido a accidentes de tránsito, pueden ser también caídas de altura o agresiones por terceros. Entonces, esto nos vamos a ver enfrentados a una patología que es tiempo dependiente. ¿Qué dice la evidencia acerca de esto? ¿Qué dice la literatura? Existen innumerables estudios, como pueden ver aquí en la pantalla. La mayoría de los que analicé yo son 2021, 2022. Importante recalcar de que toda la evidencia que veamos tiene que ser de la última. Ya evidencia 2016, 2015, estamos súper atrasados. Así que todo lo que les voy a mostrar ahora es con cosas actualizadas. Este es una revisión sistemática de paro cardíaco traumático en prehospitalario, que más adelante en la presentación voy a mostrar algunas preguntas resumen de qué es lo que se trató. Los estudios, las guías, las recomendaciones, los metaanálisis, todo eso que les mostré en las diapositivas anteriores están basadas en países desarrollados. Países desarrollados donde hay médicos interviniendo en la escena. Generalmente el médico va en un vehículo de intervención rápida, puede ir también en un helicóptero o en algo, se acerca hasta en motos, se dirigen hacia la escena a ver si son o no son necesarios. Entonces, nosotros vamos a recibir una llamada al 131 donde nos vamos a encontrar frente a un paciente que, no sé, recibió una colisión múltiple, una caída de altura, y se va a despachar el móvil al lugar. En el lugar nos debemos preguntar, ¿tenemos o no tenemos médico en la escena? En ciudades más alejadas como Lali, Petorca, Quillota en el día, es difícil que tengamos un médico en la escena. Entonces acá voy a poner, ¿qué podemos hacer nosotros, nuestros M23? Desde el punto de vista de prehospitalario y qué podemos hacer nosotros como médicos si es que estamos en la escena. Entonces, paso número 1, determinar si existe o no médico SAMU en la escena. La secuencia del manejo de un paro por trauma es consistente según los distintos estudios. Todos los últimos estudios nos muestran que se manejan de la misma forma. Sin embargo, la aplicación de cada técnica varía si hay un médico o no hay un médico en la escena. ¿Qué debemos buscar dirigidamente en un paro por trauma? Entonces, ese mismo caso, caída de altura o una colisión vehicular, llegamos a la escena y nos encontramos en un paciente que está en paro por trauma. Debemos buscar lo siguiente. Nuestro paciente tiene alguna hemorragia profusa. Hemorragia profusa, ¿qué buscamos? Alguna hemorragia externa evidente, alguna hemorragia intraabdominal, intratorácica. Acá les puse algunos colores donde van a poder ver. Hemorragia externa, comprima y aplique torniquete. Esto lo podemos hacer todos, nuestros M23, nuestros técnicos paramédicos, nosotros mismos como médicos. Detecta hemorragia interna utilizando el protocolo IFAST. Eso lo vamos a lograr cuando tengamos un médico en la escena.
transfunda hemoderivados de forma precoz o active el protocolo de transfusión masiva, eso en el setting hospitalario, pero nosotros desde el centro regulador podemos alertar a nuestro hospital contando que tenemos un paciente con hemorragia profusa y ellos ya van a saber lo que tienen que hacer. En el contexto de hipoxia, si nos encontramos con un paciente que tiene un trauma facial, una obstrucción o un hematoma expansivo de cuello, nos encontramos ante un paciente con TEC, ¿qué tenemos que hacer? Intubación CRATS por el M1 o indicado por M1, ejecutado por M23. Tenga en cuenta un plan B, vía aérea quirúrgica, si es que el paciente tiene un desforramiento facial, por ejemplo, y está perdiendo su vía aérea o está haciendo un hematoma expansivo, tenemos que tener nuestro plan B y nuestro plan C. Detecte causa obstructiva, la misma caída de altura. Estamos sospechando que este paciente está en paro y que lo más probable es que haya hecho un neumotórax a tensión. En el contexto de un M1 vamos a ir a hacer una pleurostomía bilateral con dedo. Si es que no hay M1 en la escena y están nuestros M23, podemos también descomprimir con aguja y podemos utilizar el protocolo IFAST en ultrasonido con la ventana extendida pulmonar si es que hay un M1 en la escena para ver cómo resultó el drenaje o la expansión del pulmón post descompresión. Acá hay una técnica de descompresión de neumotórax, es súper simple como pueden ver, pero acá se las pongo más específicas. Esto, que es lo que la mayoría siempre pregunta. ¿Qué es lo que dicen las guías? El PHTLS, el ATLS, el TEC, el TCC. ¿Por qué ahora se prefiere el quinto espacio intercostal versus el segundo espacio intercostal? La descompresión con aguja estándar de 5 centímetros falla en un 42% cuando lo aplicamos en el segundo espacio intercostal versus un 16% en la línea axilar anterior cuando lo aplicamos en el quinto espacio intercostal. Entonces, ¿qué es lo que se ve esto? ¿Por qué es mejor el quinto versus el segundo como se hacía antiguamente? Hay varios factores. Uno de los que se menciona harto es el panículo adiposo. Es que el panículo adiposo del paciente es más en el segundo versus el quinto y el tamaño o la longitud de la aguja. Cuesta más traspasar un tejido en el segundo espacio intercostal versus el quinto. Esto recordar de que es línea axilar anterior. Y ahora lo que todos siempre nos preguntamos, ¿cuándo hacer compresiones torácicas en un paciente que se encuentra en paro por trauma? Cuando encontremos alguno de los 6 signos de vida. Esto es ideal en un setting hospitalario, es ideal en países desarrollados, pero ¿qué podemos detectar nosotros? Nosotros en terreno con nuestro paciente. Primero, si es que tenemos un paciente que nosotros le pudiésemos llamar periparo, ese paciente que está con un esfuerzo ventilatorio. Si estuviésemos con nuestro médico en la escena, que le ponga el eco en la ventana cardíaca y que tenga algo de movilidad al ultrasonido. Y si es que vemos nuestras pupilas y están reactivas a la luz, nosotros iniciamos las compresiones. Estamos en un paciente que está en paro traumático con alguno de los signos de vida, iniciamos nuestras compresiones. Si no tenemos ninguno de estos, no sirve de nada hacer compresiones y se los voy a mostrar un poco más adelante. Las demás que salen aquí anotadas, como el pulso al Doppler, reflejos de tronco, es súper difícil que lo podamos ver nosotros en prehospitalario. Y la actividad eléctrica en el electrocardiograma, claro, no nos vamos a poner a hacer un electrocardiograma en terreno. Pero estas otras tres sí podríamos estar atentos y sí las podríamos usar para iniciar las maniobras de compresión. Cualquiera de estas presentes se inician las maniobras. Ya, las compresiones cerradas me refiero a compresiones con las manos. Esto es una compresión cerrada. Compresión abierta es cuando hago una toracotomía, resucitación y hago masaje interno del corazón, hago masaje directo. Esas son las compresiones abiertas. Entonces, ¿qué se ha visto de las compresiones cerradas en un paro traumático, pero por shock hemorrágico? Que fue la primera causa que vimos, una hemorragia profusa. Acá hay un estudio donde muestra que las compresiones cerradas reducen la mortalidad en el modelo animal cuando el paro traumático es por hemorragia.
Y aquí está la conclusión de ese estudio. Desde una perspectiva fisiopatológica, la lógica de usar compresiones torácicas cerradas, o sea, empezar a hacer estas maniobras en nuestro paciente que no tiene un volumen circulante es claramente inútil. Para que las compresiones torácicas cerradas funcionen, el paciente tiene que tener un volumen intravascular para bombear a la circulación. Por lo tanto, no sirve de nada hacerle compresiones a un paciente. Las consideraciones finales de esta parte es: considero un manejo precoz y efectivo de una vía aérea avanzada si es que yo estoy sospechando que la causa de este paro traumático es hipoxia. Indicado por M1 si lo va a realizar un M23 o M1 en el lugar. Y antes de esto, si es que yo tengo que descartar de que mi paciente no tenga una causa obstructiva, por ejemplo, que no tenga un neumotórax a tensión, tengo que descartar eso antes de intubarlo al paciente, porque si no, prolongamos su paro traumático. Entonces, maneje el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. El neumotórax a tensión lo podemos manejar, como ya mostré, M23 con la descompresión con aguja y nuestros M1 con pleurotomía bilateral con dedo. El manejo del taponamiento cardíaco también, realice el protocolo IFAST en ultrasonido y no olvide fijar la pelvis, que es súper importante. Esta es una foto de una toracotomía de resucitación. Esto generalmente se hace en el setting hospitalario. En países desarrollados se puede ver haciéndolo en prehospitalario, pero aquí no. En Chile solamente los reportes que hay son en hospitales con un equipo bien entrenado, como vamos a ver más adelante. Esto se debe considerar en todos los pacientes con paro traumático que tenga signos de vida y que además veamos específicamente movilidad cardíaca al ultrasonido. Para poder hacer una toracotomía de resucitación en el setting hospitalario, necesitamos un tiempo transcurrido menor a 10 minutos desde el paro traumático, necesitamos la expertise de hacerlo, un equipo que sepa hacerlo, no me sirve de nada iniciarla yo como urgencióloga si no tengo un cirujano al lado, y un ambiente, que todo mi equipo esté ambientado a estos procedimientos. Ahora viene esta otra estrategia. Cuando realizamos ante un paro traumático scoop and run. Scoop and run significa tomar al paciente, recoger al paciente de donde sea, ponerlo en la camilla y escapar, que es como tomar, recoger y correr. ¿Qué dice la evidencia del scoop and run? El scoop and run dice que es indicación y decisión médica. El que determina en prehospitalario que se hace esa estrategia, o sea, no le hago nada al paciente o casi nada al paciente, lo subo a la camilla y escapo a un lugar de atención, es decisión e indicación médica. ¿Por qué? Porque el médico tiene que analizar varias cosas. Dentro de las varias cosas que analiza el médico es si es que el trauma es penetrante versus contundente, analiza el ritmo, si es que tuvo asistolía o no tuvo, o tuvo algún ritmo desfibrilable, y si es que el paro fue presenciado o no fue presenciado por testigos. Y se prioriza el tiempo de llegada al centro asistencial, o sea, el médico va a decir a cuánto estoy del centro asistencial más cercano. Si es que ese tiempo es menor a 15 minutos, la evidencia dice que debemos priorizar la estrategia Scoop and Run. La literatura reciente sugiere que ciertos pacientes pueden beneficiarse de la reanimación agresiva y un transporte rápido, o sea, scoop and run, en un paro cardíaco traumático. Hay algunos datos que existen que ofrecen tasas de supervivencia similares a los con causas médicas de paro cardíaco, aunque muchos estudios son realizados en un entorno prehospitalario diferente. ¿Qué nos dice esto? Que si tenemos un trauma penetrante como el que vemos aquí en la foto, la mejor opción para nuestro paciente es comprimir, subirlo a la camilla y arrancar. Scoop and run. Y si se para, se parará llegando al centro asistencial. O sea, perdón, si es que, por ejemplo, aún tiene signos de vida, está periparo y está con un choque hemorrágico, scoop and run. Y si ya está en paro traumático, scoop and run. Lo tomo a la camilla y lo traslado al centro asistencial. ¿Por qué? Porque si vemos un paciente como el de la foto anterior y vemos que tiene este cuchillo acá y está en paro, este paciente lo que necesita es entrar rápidamente a pabellón, entrar a lo que se denomina cirugía de control de daños. Y eso es lo que le va a salvar la vida al paciente. No le va a salvar la vida hacer intervenciones en terreno. Y eso está demostrado. Lo que le salva la vida es meter rápidamente a un paciente a pabellón y si estoy a 7 minutos, a 5 minutos, a menos de 15 minutos del hospital, hay que trasladarlo. ¿Sí? Y acá está el estudio que les mostré al principio.
esta revisión sistemática donde se analizaban paros cardíacos en el prehospitalario. ¿Qué es lo que decía este estudio? ¿Qué intervenciones se deben considerar en un paro por trauma? Se debe considerar la descompresión del neumotórax, como ya vimos, el control de la vía respiratoria, o sea, la intubación precoz si es que sospecho que es un paro por hipoxia, y la administración rápida de fluidos. En el caso de hemoderivados, si los tuviésemos al alcance, o si no, alertar al centro hospitalario de que debe tener hemoderivados si es que es un paro por choque hemorrágico. ¿Son apropiados seguir los medicamentos y las pautas de la ACLS? Lo que hacemos siempre en un paro normal, no. No hay ningún papel establecido para la epinefrina en el tratamiento de este paciente y la causa del paro es diferente a la de un paro médico. ¿Se debería transportar a un paciente en paro cardíaco si el centro asistencial más cercano está a 5 minutos? Sí, el transporte en este caso puede proporcionar un beneficio al paciente, ya que puede ser candidato para la toracotomía, como ya vimos en las imágenes, u otros procedimientos quirúrgicos avanzados. Por ejemplo, podría ser la cirugía de control de daño, como vimos en la imagen. Entonces, por eso es tan importante la decisión que tome el M1 en ese lugar. O qué es lo que dice la evidencia en este estudio. ¿Qué tal si estamos a 20 minutos? Probablemente no sería beneficioso. Es poco probable que el paciente sea candidato para toracotomía y la reanimación agresiva debe realizarse en el lugar y transportarlo solamente con retorno a la circulación espontánea, debido al riesgo como que requiere que al riesgo que voy a generar al transportar este paciente, pero esta decisión en este mismo estudio y en este estudio gigante que es un metaanálisis, esa decisión fue tomada solamente con médico en la escena. El médico en la escena dijo, este paciente no volvió a retornar a la circulación espontánea, ya hice todo lo que pude haber hecho, estoy a más de 20 minutos del centro asistencial, se detiene la reanimación y no se hace nada. Todos los estudios que se analizaron, había un médico en la escena. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Los países desarrollados finalmente tienen estos protocolos. Tienen estos protocolos de paro traumático donde tienen varias mnemotecnias y ellos muestran acá lo mismo que yo les mostré en las diapositivas anteriores. Detecte si hay hemorragia, vea si es que existe alguna causa reversible en cuanto a la oxigenación, intube al paciente, la T de tensión, realice rule out. Rule out es descartar, descarte si es que existe o no un neumotórax a tensión, y debe realizar toracotomía, descarte también si es que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Entonces, en los países desarrollados, súper, por así decirlo, está súper estandarizado el manejo, pero en el fondo es lo mismo que yo le estoy mostrando acá. Este es de Sydney, sale lo mismo. Está el paciente en paro cardíaco o periparo y van siguiendo el algoritmo. Vea si es que tiene causas reversibles, la hipoxia, el neumotórax de tensión, el taponamiento, la hipovolemia, y luego ellos tienen sus propios algoritmos. Por ejemplo, en el cuadrado verde de acá sale lo mismo que les dije de la toracotomía. Y eso es porque ellos generalmente tienen centros asistenciales donde realizan estos procedimientos. Y nombrarles de nuevo las conclusiones. En paro traumático nos debemos olvidar del algoritmo de la ACLS. El accionar es distinto si existe o no un médico en la escena. Se debe priorizar la estrategia scoop and run en caso de tener un centro asistencial y toda decisión debe ser dada por un M1.